La neumoconiosis, por ejemplo. Hoy día sí puedo, Término médico. pero más que todo quiero el audio aquí. Antracosis, apestosis. Y esto ya lo hablamos en el laboratorio. Es necesario que lo recalquemos nuevamente. ¿Verdad? La antracosis que no es necesario. Es un depósito de carbón, se ve el pulmón negro, que se podría confundir con la, que lo vamos a ver, melanosis maculosa. ¿Ya? Pigmentos de uso de desgaste, pigmentos biliares, los pigmentos biliares, todos sabemos lo que son los pigmentos biliares cuando hablamos de ictericia. ¿Ya? Ictericia, con C, ¿no? No, histericia. No, ¿usted está histérico o está histérico? Pero conocen la diferencia. Y ustedes saben que solamente las mujeres pueden estar histéricas. Sí. Y eso es terminología médica. ¿A qué se le hace histerectomía? ¿Por qué? Porque ¿qué se le saca? El útero. Por eso los pigmentos fotosensibles como la porfiria, plantas tóxicas como la hierba San Juan y estas cosillas que están acá. A ver. ¿El agua es tóxica? Perfecto. Un 7. ¿Por qué es tóxica el agua? ¿Cuánto es tóxica el agua? ¿Cómo se llama el que consume agua en forma excesiva y psicógena? Potomaníaco. Por lo tanto, sí es tóxica. Recuerden que la dosis hace veneno. Porque tomar mucha agua te puede deshidratar, ¿o no? Perfecto. Y eso te genera un desbalance hídrico. ¿Ya? Por eso depende. Bueno, la antracosis. Por aquí no, aquí. La antracosis son depósitos de carbono producto de la polución. El carbono per se no genera irritación, pero sí puede generar unos trastornos cuando ya está en forma excesiva y agotando los recursos de los fagocitos o los neumocitos. Y se observan con pequeños gránulos intracitoplasmáticos. ¿Ya? Pueden migrar, producto de la migración linfocitaria, a los ganglios mesenquimales o linfonódulos mediastínicos, vía linfática. Ya la apestosis, esto sí que es complicado, igual que la silicosis, que es por sílice, o polvo de producto de la minería en el terreno del sílice, silicosis. ¿Ya? El asbesto, ¿hay asbesto en Chile? ¿Se trabaja con asbesto? Ya no. ¿Poco? Sí, pero todavía. Ya no. Pero los que hacen balata para los autos, para los camiones, siguen ocupando. Así que ojo con eso. ¿Ya? No sé qué es. El asbesto es un elemento de síntesis que es un muy buen aislante térmico. Por lo tanto, se usa en los trajes contra incendios, gente que trabaja en la metalurgia, en la minería, en las fundiciones. ¿Ya? Y en Chile, Pizarreño lo utilizaba para producir esas cosas que están ahí arriba del techo. Pizarreño. ¿Ya? O planchas de fibrocemento. ¿Ya? ¿De antiguo? Un problema grave en Santiago porque muchas de las poblaciones o viviendas sociales fueron construidas por pizarreños. Estamos hablando de viviendas sociales de la década de los 50, 60, que todavía están. Villa Santa Carolina de Macul, por ejemplo, donde para poder sacar las planchas por resolución sanitaria, hay que contratar una empresa, esa empresa tiene que tener certificación, los trabajadores tienen que medirse el nivel de asbesto y tienen que contar con una serie de protecciones.
Eso es el caso de los humanos. Las personas las hacen salir en la mañana de sus casas, tienen que salir y los maestros proceden a levantar las canchas, a sacarlas y a apilarlas. Y a pintarlas. Las tienen que pintar para evitar que el asbesto salga volando. Pero a la gente le dicen que sale. ¿Qué pasa con los animales? Se podrían enfermar. Por lo tanto, podríamos tener casos de asbestosis de animales humanos en esos sectores. ¿Por qué? Porque los requerimientos sanitarios para las personas son totalmente diferentes para los animales. Y muy pocos se acuerdan del perro que vive ahí, del gato, ¿ya? Ese tipo de problemas. ¿Ya? Acá el problema es que genera una inflamación local y produce fibrosis del pulmón. ¿Ya? Y el pulmón pierde la capacidad de dilatarse. Entonces estaríamos hablando de una persona que cuando respira cruje. O un perro que respira cruje. ¿Ya? La diferencia está en el tiempo de la exposición. Entonces claramente 50 años versus ¿cuánto promedio de un perro? 7 años. Promedio, estamos hablando de los promedios. ¿Ya? Alteraciones por plomo, que también son bastante comunes en un país que no cumple para nada las normas. Existen fundiciones de plomo clandestinas en varias partes de la ciudad de Santiago, acopio de plomo. Incluso acá en el campo, ni siquiera por acopio de plomo, quizás vamos a caminar para allá para atrás y después se les acabó la batería de ese tractor que está allá y se la cambiaron y la batería quedó acá. Y podemos encontrar esta imagen, ¿verdad? O podemos encontrar esta imagen. Sabemos que los perros no pintan, ¿verdad? ¿Qué pintura tiene plomo? ¿Qué color de pintura tiene plomo? La blanca. ¿Sí? O sea, la base de las pinturas la mayoría tiene... Pero la blanca principalmente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando se produce la oxidación queda blanca. ¿Han visto las imágenes en la historia de Inglaterra de... no es Isabel? ¿Elizabeth? La reina Elizabeth, que está blanca. Que en esos tiempos la belleza se veía en la cara de las personas. Porque solamente las personas que trabajaban estaban contadas. Entonces, que no tenían necesidad de trabajar, era la reina. Entonces, ella se maquillaba a verse mucho más blanca. ¿Qué se echaba? Plomo. Culturas chinas desaparecieron por intoxicación por plomo, porque producían cacharros de greda o de arcilla de zonas que eran muy ricas en plomo. Entonces, cuando bebían plomo, cocinaban en ella, el plomo era transferido a lo que comían y se fueron muriendo. Desapareció cierta cultura. Y en el caso también, en los perros, ¿por qué esto es importante? Y en los niños, porque muchos de los juguetes que llegan a Chile no vienen certificados. Como esto que está ahí. Ese tipo de esmaltado también a veces rico en plomo cuando no cumple con la síntesis o de producción estandarizada. Por lo tanto, podríamos estar encontrando, no es plástico, es metal. ¿Ya? Es como acero inoxidable, pero no es. ¿Ya? También en las aves, cuando ingieren animales heridos producto de la caza, no llega a término, animales que logran escapar, pero que quedan heridos y los animales se comen el plomo. Y producen, no se tienen intoxicación con plástico. ¿Ya? Perdigones de plomo, parálisis facial, ¿ya? Ese tipo de cosas producen el plomo, que sí, es común. ¿Ya? Los pigmentos de melanina. Los pigmentos de la melanina, que ya lo hablamos sobre el albinismo, ¿verdad? O totalmente lo contrario, con manchas en la piel. Pero para poder entender los pigmentos de melanina, tenemos que tener cómo se produce la melanina. ¿Ya? Y la síntesis de melanina es dependiente de la tirosina. ¿Ya? Pero más que de la tirosina, es de esta enzima que convierte a la tirosina, que es la tirosinasa, en el retículo plasmático rugoso,
que modifica ciertas estructuras y se producen los pigmentos de melanina. ¿Ya? Para entender la fisiología, tenemos la melanocortina, que es un precursor de todas estas hormonas. ¿Ya? La hormona estimulante de los mastocitos, la hormona estimulante de la adenocorticotropa o la glándula adrenal, ¿ya? Y también produce la beta-lipotrina, que la beta-lipotrina en otra forma también produce la estimulación de la hormona estimulante de los melanocitos beta. Entonces tenemos tres formas de producir hipermelanosis. Cualquier trastorno que implique un aumento de la propia melanocortina puede ser un factor directo para generar la hormona estimulante del mastocito o indirecto para generar la hormona estimulante del mastocito a través de la estimulación de la hormona adrenal. ¿Ya? Por eso, cuando hay tumores en la glándula adrenal o cuando hay tumores en el testículo, aparecen manchas en la piel. ¿Por qué? Porque genera todo un estímulo de la tirosinasa a través de esta vía. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver reflejado en las manchas. Como por ejemplo, ¿qué enfermedades de la glándula adrenal producen melanosis cutánea? ¿Qué enfermedades del testículo producen melanosis cutánea? ¿Ya? Lo vamos a ir viendo, uno por uno. ¿Ya? Trastorno endocrino en Addison está aumentada por la activación de la hormona estimulante de la glándula adrenal. Pero también en la enfermedad de Addison, en forma indirecta, se estimula la producción de la hormona estimulante de los mastocitos. ¿Por qué? Porque aumenta la actividad de la tirosinasa. Pero también esta hormona, o la tirosinasa, también está implicada en la síntesis de las hormonas tiroideas y también a nivel de la hormona estimulada en el cerebro, que es la dopamina. Por lo tanto, si tenía un individuo que tiene alteración de la dopamina, que puede generar todos estos síntomas en forma indirecta. Si tiene, a veces a las personas también se les pregunta cuando tienen despigmentación cutánea, le hacen examen de tiroides para saber si es central o no, o periférico, si hay alguno de estos trastornos. Bueno, las que vimos, ¿se acuerdan? Las hiperpigmentaciones, las melanitas locales, y esta es la que les hablaba yo, para que no la puedan confundir, por favor, con la antracosis. Esta es una melanosis maculosa, que es bastante común en el bovino y también en el porcino. Y la característica es que a veces llegan a dibujar un pequeño tablero de ajedrez en el pulmón, por las características del lobulado que tiene el pulmón. ¿Ya? Esto también lo vimos, ¿verdad? Las hipopigmentaciones melánicas por alteración, ¿verdad? Y de los pigmentos biliares, que aquí uno habla ya directamente de qué, de la ictericia, ¿ya? Que en el fondo es un trastorno de la metabolización, de la destrucción posterior al glóbulo rojo. Por lo tanto, cuando uno habla de ictericia, de los trastornos de los pigmentos biliares, existen o se describe tres tipos: la ictericia prehepática, la hepática y la apopática. Yo creo que eso sí lo han visto. ¿Necesario que lo hablamos? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. ¿Se acuerdan que cuando se destruía el glóbulo rojo tenía que ser reciclado? ¿Dónde se reciclan principalmente los glóbulos rojos? En el vaso. Principalmente, pero necesariamente en el sistema retículo endotelial. ¿Y el sistema retículo endotelial? Pero
principalmente en el vaso. Que es una característica del sistema reticuloendotelial, que son unos capilares especiales que prácticamente van tocando, abrazando a los glóbulos rojos que van pasando por ahí y lo van detectando. Oye, está medio viejito, está medio alterado, para afuera. Eso es lo que hace el sistema reticuloendotelial. Se saca de circulación, como se saca de circulación, es como cuando tiene un hematoma. ¿Se acuerdan que el hematoma ocurre por la extravasación de sangre? Sale de circulación, entonces pierde su función, muere, se destruye. Llegan los hemosiderófagos, en este caso, y separan los grupos M y el fierro. Y el fierro es reciclado en el hígado. Y así se generan los pigmentos biliares, en forma natural y fisiológica, en forma simple. Si hay una hemólisis generalizada, existe una mucha movilización de los pigmentos biliares. ¿A qué nivel? ¿Prehepático? ¿Hepático o hepático? ¿Qué está aumentado ahí? ¿Qué tipo de bilirrubina? Porque en el fondo lo que aumenta es la bilirrubina, el pigmento amarillo en la sangre. Pero esa bilirrubina es pre-hepática o poshepática. Prehepática. ¿Por qué? Porque lo que se destruyó es glóbulo rojo y aumentó la demanda del recurso. Y el hígado, que lo tiene que aprovechar, lo empieza a sacar de a poco, en la forma que él puede, la forma normal. Pero como es tanto, no lo puede hacer. Por lo tanto, se pone amarillo. Tiene una ictericia prehepática. Y eso siempre ocurre en un hígado sano, pero cuando hay hemólisis. ¿Ya? La hepática puede ocurrir en un reciclaje normal de eritrocitos, pero el hígado está enfermo. Por lo tanto, empieza a circular el recurso, pero el hígado, en vez de procesar 5, procesa 1 y deja 4. Y se empieza a acumular y hay una ictericia de tipo hepática. Y eso puede ser producto de una inflamación de en las típicas hepatitis. Y la hepática puede ocurrir que está todo bien hacia arriba, hay un reciclaje normal de eritrocitos, el hígado trabaja perfectamente, pero no lo puede eliminar, porque los pigmentos biliares se eliminan a través de la bilis, y cualquier problema que produzca en la liberación o expulsión de la bilis, o sea, una obstrucción de las vías biliares, colédoco hepático, o incluso una inflamación a nivel de la desembocadura del fáter en el intestino, una enteritis a ese nivel, impide que se evacúe y empieza a haber un reflujo. Entonces una ictericia post. ¿El fáter? Es una cosa en la desembocadura del conducto colédoco. ¿Ah? ¿No? Fáter. Como fáter. ¿Ya? Y entonces ahí teníamos, en forma resumida, las ictericias. Entonces yo le pregunto, después de 18 un perro se comió una empanada y se intoxicó con cebolla. Y va a llegar a la clínica con ictericia. ¿Qué tipo de ictericia es? ¿Prehepática, poshepática o hepática? Prehepática. Un gato llega a la clínica porque tiene leucemia. Hepática. Infiltración intoxitaria del hígado. O el perro tiene edema corneal o los ojos azules por hepatitis viral canina y además va a estar ictérico, va a estar amarillo, hepático. Resulta que el caballo desarrolló cálculos biliares. Ninguna de las anteriores, porque no tiene. Esas cosas son muy importantes. ¿Ya? Ok. Pero son siempre esas cosas como son los datos que tienen que saber. ¿Ya? Pero no por eso no va a poder tener una poshepática, porque perfectamente podría tener una colelictiasis.
porque en el boleo pues, igual se pueden producir obstrucciones, o pueden estar cruzando con una enteritis, y la enteritis va a generar una inflamación, y como inflamación se cierra la desembocadura del conducto boleo-intestinal y desarrolla una colecina. ¿Ya? Bueno, y además que este pigmento le da el color a la caca. Sí. Heces. ¿Y por qué no fecas? ¿Por qué se usa fecas? Porque el anglicismo se hispanizó, porque fecas en inglés es feces. Y de ahí vienen fecas. Pero el término es heces. Y ahí aparecen las heces alcohólicas. Alcohólicas, no alcohólicas. Que se visten de blanco pero no son blancos. ¿Ya? ¿Saben lo que son los alcohólicos? Bueno, los pigmentos maláricos que ya lo hablamos. Aquí están los pigmentos de los pigmentos biliares que también lo hablamos. Los pigmentos férricos prácticamente lo mismo. Depósitos de hemosiderina, generalmente los hematomas, ¿verdad? Los lipopigmentos, la lipofuscina, el lipofusinógeno, o pigmento fusco, que se desforma, se acuerdan que lo vimos en el microscopio, porque se agota la batería enzimática. Y esto es importante desde el punto de vista de la porfiria. ¿Por qué? La porfiria es una enfermedad que sabe que porfiada, porque hay otras personas que me dicen porfiria. ¿Ya? Enfermedades metabólicas producto del mal metabolismo del grupo M. ¿Ya? En el fondo, cualquier tipo de estructura que se parezca a esta, ¿ya? Que son un núcleo tetrapirrólico, cíclico, semejante a este puede producir la enfermedad. Y esos están en la hemoglobina, ¿ya? Este es un tetrapirrólico cíclico, en la clorofila y en la cianocobalamina. ¿Qué es la cianocobalamina? ¿Ah? ¿Qué vitamina es? El complejo B, tiamina, B1, piridoxina B6, cianocobalamina B12, pero la B12, pero ¿se dan cuenta qué vínculo tiene la B12 con la hemoglobina? Esta vitamina es un cofactor enzimático para la síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, cuando hay anemia, siempre ustedes van a establecer, este tipo tiene anemia. Porque a mí siempre me dicen, ¿tendré anemia? Siempre me van a preguntar, ¿tiene anemia? ¿Y usted qué tiene que decir? ¿Qué tipo de anemia tiene? Porque típico de la gente, usted que es doctor, me encontraron anemia. Y usted, la contrapregunta, ¿qué anemia? ¿Qué anemia? ¿Anemia ferropriva? ¿Anemia macrocítica? ¿Anemia microcítica? ¿O anemia normo? La macrocítica, ¿ya? O hipocrómica es porque no tiene tanta hemoglobina. Y si no tiene tanta hemoglobina, yo puedo pensar que el tipo es vegetariano simplemente, y puede ser una persona, o que tiene insuficiencia de cianocobalamina. ¿Qué característica importante tiene la cianocobalamina? Tiene esa estructura que está ahí, es el cianuro. El cianuro mata, pero ese cianuro no podríamos respirar. El exceso, dosis justa, necesaria para la vida, te pasa, te muere. Pero aquí corto. En las clorofilas son importantes, sobre todo en los humanos, sobre todo desde el punto de vista humano, porque muchas de las personas, principalmente niños, cuando comen tomate, por ejemplo, desarrollan alergia. Cuando comen algún vegetal, desarrollan alergia. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con este tipo de estructura. Que no solamente porque el tomate rojo es verde,
verde en una etapa. Pero no significa que el tomate rojo no tiene clorofila. ¿Perfecto? Existen 3 tipos de fotosensibilizaciones. El tipo 1 primaria, y este es el más común, por la hipericina, que es el agente que produce la fotosensibilización con la hierba de San Juan. La hipericina, chiquillos, es un muy buen antidepresivo. De hecho, en medicina humana y también en medicina vegetal se puede utilizar para tratar trastornos depresivos. En mujeres anda bastante bueno la hipericina. Problema. La venden, cápsula. Las mujeres, incluso algunos hombres la toman porque como produce un tipo de fotosensibilización, si tú la tomas en la dosis exacta, te pones 5 minutos al sol y quedas con un tostado así deseado. Y además te mejora el ánimo, pero te inhibe o antagoniza el efecto de los anticonceptivos. Entonces vas a terminar con un estado deseado, alegre y embarazada. Buena combinación y vas a entrar en cuadro depresivo más. ¿Ya? El tipo 1 es por lo que comen. Y en este caso son las vacas. Las vacas que comen hierba San Juan. ¿Y dónde está la hierba San Juan? Las plantas de los jardines. Entra una vaca acá, a lo mejor hay alguna planta, se la come y va a empezar a desarrollar fotosensibilización. Pero no es parte fácil, lo vamos a ver. El tipo 2, porfiria, es por síntesis anormal del pigmento endógeno. Y el tipo 3, porque el producto no se produce la degradación de la clorofila. Y cuando llega en contacto con el sol, se activa y forma radicales libres y te genera eso. Alergia. ¿Ya? Pero, ¿se dan cuenta dónde produce la alergia? ¿En la zona clara o en la zona oscura? ¿Y por qué no en la zona oscura? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Hay más melamina. ¿Y cuál es la función de la melamina? ¿Se acuerdan? ¿Melamina? Ya, pues. Melamina. Melanina, ¿cuál es la función? Se los dije yo, que es como el bloqueador solar. Inhibe o refracta los rayos del sol, porque los rayos ultravioletas, cuando impactan una célula, la pueden degradar y genera inflamación. Como no hay acá este tipo de factor solar, entra directamente con el sol y genera un cuadro de inflamación y se cae. Y aquí está la enfermedad del diente leproso. Esto genera el mito del vampirismo. ¿Ya? Para que si ustedes porfirian las personas, va a aparecer, ¿cómo se llama este tipo? Drácula. ¿Ya? Por los dientes. ¿Por qué? Porque los dientes se ponen rosados, entonces la gente los miraba. Además ellos tenían porfiria, no podían salir de día. Tenían que andar cubiertos de negro. Y cuando los veían, les veían la boca rosada. ¿Qué pensaban? Andaban chupando sangre. Adaptación celular. Bueno, la adaptación celular tiene que ver con los trastornos del crecimiento que los vimos en el laboratorio y los alcanzamos a ver. ¿Ya? Lo importante es que puedan reconocer la hipoplasia, que es disminución por el número de células, la hiperplasia, que por el aumento del número de las células, y de la neoplasia hay un desorden de la célula. ¿Ya? La displasia, que es un mismo desorden del mismo tipo celular, se puede transformar en otro tipo celular. ¿Ya? Y la metaplasia cambia su forma, como lo que ocurre en la mucosa del gástrico. ¿Ya? Para efectos de protegerse, un epitelio simple, cúbico, se puede estratificar, incluso a veces puede pasar hasta cornificarse. Y en la anaplasia no existe ningún tipo de relación o forma entre la célula
que dio origen a la otra, que es una aberración del crecimiento. Dentro de la hiperplasia podemos reconocer, dentro de la célula normal, la hipertrofia y la hiperplasia. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica, la vamos a ver. Y la hiperplasia también puede ser fisiológica, hormonal o compensatoria o patológica, que la vamos a ver a continuación. La hipertrofia, por ejemplo, la hipertrofia cardíaca, es deseada en un deportista, en donde el corazón crece o se hipertrofia, pero en forma homogénea. Todo su corazoncito crece, porque empezó a hacer ejercicio de a poquitito. No es que el tipo se le ocurrió subir el cerro de un día para otro y su corazón le podría pasar eso. Sobre reacciona y se hipertrofia concéntricamente. Concéntricamente. No, lo normal, la hipertrofia normal es la... No es que sea excéntrica. Se hipertrofia todo de forma homogénea. Todas sus estructuras crecen en forma homogénea. El corazón crece. No se achican las cavidades. En el cambio, en el corazón crece, pero se achican las cavidades porque el músculo creció. En el fondo lo que le pasó a este tipo, por la pesas. ¿Ya? En cambio, esta es concéntrica y la excéntrica es el corazón dilatado. Porque el corazón trata de bombear, pero aquí se le echó el elástico al corazón. Para unos boxers nuevos, unos boxers. Voy a mostrar la hiperplasia. Existen hiperplasias fisiológicas, por eso no todas las hiperplasias son patológicas. ¿Ya? Las hiperplasias fisiológicas son las que ocurren en el útero gestante. Crece en tamaño y en número. En la glándula mamaria, en la producción láctea, en los testículos del macho reproductor. ¿Ya? En cambio, las patológicas es este tipo que está acá, que es la hiperplasia de los conductos biliares por estimulación parasitaria, que es la Coxidia stiedae. ¿Ya? O stidee. ¿Ya? O sea, se llama Eimeria stiedae. Eimeria stiedae, que es una coxidia, una bicomplexa. Y genera esto, que no es absceso. ¿Ya? Lo que están viendo ustedes ahí no es un absceso. Es la hiperplasia del canalículo biliar. El tejido conectivo. No lo puedan confundir con el absceso. La hiperplasia, por ejemplo, la hiperplasia endometrial quística o la mucómetra, que es patológica hormonal, ¿ya? Que en el fondo es el preámbulo para una gestación, pero no hay nada, creció y esto si se infecta se convierte en piómetra.